Sea con todos ustedes. Es un placer estar con ustedes por esta vía. Yo le invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3. Libro de Génesis capítulo 6 versículo 3. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Ahí mismo vamos a orar. Amado Padre que mora en los cielos, gracias que en estos momentos nos concede la oportunidad de difundir tu evangelio de salvación al mundo por esta vía. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos ha dado. Y ahora te suplicamos el perdón de nuestro pecado. Te suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros y que el mensaje tan solemne que ha de presentarse sea el tuyo y no el mío. Que tú tomes mis labios, que tú me des tu espíritu y que tú convenzas los corazones, Señor, y crees una alerta en cada persona que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados y hermanos, hoy vamos a tratar un tema de vital importancia. Es el fin de la intercepción del Espíritu Santo. Algo con lo cual la mayoría de los seres humanos está jugando en este mundo. El Espíritu Santo está en el mundo entero. Es el representante de Cristo en la tierra e intercede por los seres humanos. Y todos los días está trabajando en la mente de aquellos que ya no se le ha cauterizado la conciencia, a fin de que vayan a Jesús para que resuelva el problema del pecado. Porque el Señor tiene un plazo, un límite para la gracia, que es lo mismo que el Espíritu Santo que intercede por el ser humano. Por tanto, hoy estoy hablando sobre el fin de la intercepción del Espíritu Santo. Lo que acabé de leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 6, muestra que el mundo se llenó tanto de maldad que Dios decidió poner fin a la vida humana. Dice Génesis, capítulo 6, del versículo 5 en adelante, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, nótense la sentencia: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios puso sentencia, pero no para todos los hombres. Porque cuando nosotros continuamos leyendo, tanto el versículo 8 y 18 dice de esta manera, el 8 señala: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando la Biblia habla de gracia, se está refiriendo precisamente a lo que es el Espíritu Santo en una persona. Cuando el Señor favorece a una persona, estamos hablando del regalo de la salvación. El 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo. Eso lo dice Dios a Noé. Estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De manera que si Dios había puesto fin a la raza humana, había dado una fecha, había dado precisamente una cantidad de años, 3 generaciones, 120 años, Dios estableció un pacto con Noé. Y de Noé entonces todos los seres humanos que han existido se refiere a lo mismo. Es más, con ese diluvio sabemos nosotros lo que es el arco iris, el arco del pacto, que aunque el hombre sea malo, aunque el hombre odie a Dios, Dios se mantiene fiel, diciendo que nunca más destruiría el mundo con agua. Entonces Dios le dio la oportunidad al hombre, le dio una oportunidad de 120 años a fin de que todo aquel que quiera salvarse, se salvara. ¿Y qué pasó? Noé comenzó a construir el arca como Dios le mandó. Pero cada martillazo que Noé dio, cada martillazo era un mensaje. Porque mientras se construía el arca en lo seco, allí estaba Noé diciendo que iba a venir un diluvio sobre la tierra que iba a acabar con toda la vida. Ellos no conocían de diluvio, ninguno de ellos, ni Noé. Pero Noé creyó
Noé es un prototipo de la fe. Nosotros mencionamos mucho a Abraham, pero Noé estuvo primero, y Noé con su estilo de vida, de obediencia, sacrificó todo, cambió los planes que tenía de su vida, igualmente sus hijos, y comenzaron a construir el arca. Claro está, pagaron a gente también para que estuviese con ellos la construcción, porque Noé no todo el tiempo estuvo allí en el arca. Noé tuvo que predicarle a todos los habitantes de la tierra que existían, y así que debió sacar tiempo, y eso le tardó 120 años llevarle el mensaje a todos. ¿Qué le está diciendo ahí? Cuando Dios se propone poner fin a la raza humana, y también le da al hombre un espacio de tiempo de 120 años para que resuelva su problema con él de pecado, a eso le llamamos una oportunidad de gracia. O sea, el Espíritu Santo estaría mediante Noé convenciendo los corazones de que se arrepintiesen de su pecado. Todo aquel que escuchaba la voz, entonces ahí el Señor actuaba, y los que se habían de arrepentir, como los que se arrepintieron, que murieron antes del diluvio, se vio el fruto. Que no solamente fueron esos 8 los que se salvaron. La cantidad de salvados que murió antes del diluvio, eso no se dice. Entonces, ¿qué dice? Dios también tiene una fecha límite para poner fin tanto a la vida de los seres humanos aquí en la tierra, como para que el Espíritu Santo deje de interceder, que es lo que señala la Santa Escritura. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 7 de Génesis, presenta cómo Dios hace la obra de destrucción. Versículos 6 y 7 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, así que se cumplió. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículos 21 y 22 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Dios cumplió. ¿Se deleita a Dios en que el hombre muera? No. La muerte viene como resultado del pecado. Comienza entonces allí la desobediencia en el Edén con Adán y Eva. Pero todo el que murió aquí fue advertido de lo que vendría. De manera que en el acto de la salvación, como en el acto de la perdición, es el hombre quien tiene la última palabra. El hombre quien decide salvarse o perderse. Dios ruega mediante su espíritu, envía a los seres humanos para que le presenten el camino de escape. El hombre si quiere lo acepta o si quiere lo rechaza. Satanás entonces se mantiene buscando distracción y engañando. Y precisamente casi todos los seres humanos están bajo el hechizo satánico, porque no quieren apartarse del pecado, les gusta servir al mal, pero quieren salvarse. Y Dios no actúa de esa manera. Aquel que escuche la voz de Dios y se aparta del pecado, señala la Biblia, es el que alcanzará misericordia. Pero no se puede obtener gracia o misericordia de Dios mientras esté en el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice la Santa Escritura. Ahora vamos a ver cómo Jesús hace la comparación. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante, el Señor Jesús habla con relación a los días de Noé. Dice, más, versículo 37 y 39, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús está haciendo una comparación de los días de Noé con los días de la aparición de él aquí, su segunda aparición aquí a la tierra. ¿Qué pasa? Jesús manda a predicar el Evangelio, como se ve en el versículo 14 de este mismo capítulo. En el tiempo cuando Jesús estaba predicando, muchos creyeron y muchos rechazaron.
Cuando nosotros salimos a predicar sucede lo mismo. En los días de Noé los hombres se burlaban de que iba a venir un diluvio sobre la tierra. Ahora muchos escépticos y muchos incrédulos se burlan de una segunda venida de Jesús a la tierra. Simplemente así lo hacen y ya, y con eso se sienten bien, porque son tan duros, no le han dado la oportunidad a Dios en su vida. Entonces Jesús dice que los hombres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Nada de eso, comer, beber, casarse, comer, nada de eso tiene malo, nada de malo, porque el mismo Dios le estableció y hizo el hombre para eso. Casarse, Dios fue que estableció el matrimonio, casó a Adán y a Eva, así que no tiene de malo que se case un hombre con una mujer. Pero sí tiene de malo que se case un hombre con otro hombre, una asquerosidad. Que se case una mujer con otra mujer, otra asquerosidad. Eso sí, de manera que Jesús sabía lo que estaba hablando. Y tiene de malo que se disuelva el matrimonio, o sea, que se produzca un divorcio por ninguna causa sin justificación. Simple. Entonces, significa que Jesús está hablando que el matrimonio lo tomarían sin valor. Ahora de lo que se habla de parejas, dos personas, aunque no estén casadas y están juntos, son pareja. Pero Dios no admite eso. Es más, yo le voy a leer un texto aquí porque el Señor Jesús es bastante claro. En San Mateo capítulo 19, versículo 5 y 6. Pero le voy a leer el 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, darle carta de divorcio. Él le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, versículo 5: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así, dice el versículo 6, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando son casados legítimamente, un hombre y una mujer, bajo el impulso que Dios estableció, o mejor dicho, bajo las condiciones como es el amor, el uno entregado hacia otro, son una sola carne. Cuando no son casados, son dos y son pareja. Cuando son casados, no son pareja. Aquí dice el versículo 6 que son una sola carne. Y en eso hay que estar claro, porque Satanás es muy vivo. Ha tratado de que llamar pareja a los que son casados como Dios manda y a los que viven sin casarse. Y no es así. Solamente son parejas los que viven sin casarse. Pero el que se casó como Dios manda es una sola carne. No caigan en ese error. Entonces Jesús le dice que se casaban, se da el casamiento. Y eso de casarse y darse el casamiento, ok, Dios estableció el matrimonio, de comer y de beber. Comer y beber se refiere aquí a la glotonería y a la intemperancia. La intemperancia es el rey de todos los vicios que existen en la tierra. Debido a la intemperancia vienen todos los pecados a la tierra. Por tanto, está hablando de una sociedad donde nada más vive para darse gusto. No importa lo que coman, cuánto cáncer no hay por lo que están comiendo, no importa cómo se vista, eso tiene que ver con la temperancia. Eso se está dando aquí en el mundo. La gente lo que quiere es libertad. Mentira, libertinaje, para hacer lo que quiera sin importar si le agrada a Dios o no. Y eso es lo que pasaba en los días de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé aquel día: entra tú y tu familia en el arca, que a ti he visto justo delante de mí, no entró. Pero ¿qué pasó? Los animales también entraron. Y el mundo estuvo observando. En el mundo, en los días de Noé, estuvo observando personalmente, porque no existían los medios de ahora de televisión. Todo como iba sucediendo. Animales salvajes calladitos, subiendo en pareja. Y los animales denominados limpios, porque ya se conocían en ese entonces, de a 7 parejas. Iban callados y ellos no veían a nadie que les guiaba. Y las aves volando, entrando por las ventanas de arriba. Y esto los sorprendía a ellos. Y se preguntaban: cuidado, si el anciano tiene razón. Cuidado.
Llegó un momento cuando terminó la procesión, subieron todos. Y el mismo Señor, dice la Biblia, cerró la puerta. Claro, el ángel de Dios cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, mi amigo, mi hermana, se cerró la oportunidad de salvación. O sea, se terminó la gracia. Y hoy yo estoy hablando precisamente del fin de la intersección del Espíritu Santo. Cuando se cerró la puerta, el Espíritu Santo nunca más intercedió por la raza humana. Trata de evitar eso. Hay muchos que están en la iglesia y que están en cierto pecado oculto y que van regularmente a la iglesia, pero no abandonan ese pecadito al que aman y no saben que se están jugando con fuego. Cuando el Espíritu Santo se cansa ya de interceder, se fue para siempre. Se te cauterizó la conciencia, ya el Espíritu Santo nunca más vuelve, porque ya en tu mente no hay cabida. Te lo estoy diciendo ahora. Fíjate cómo tú estás caminando delante de Dios. Porque cuando tú insistes, eres reincidente en el pecado, el Espíritu Santo va hablando, pero su voz se va debilitando, hasta que llega el momento que hace la última súplica y se va. Y quedaste entonces sellado para la perdición. Yo estoy diciendo en estos últimos años, que muchos de los que hoy viven, hoy se le fue el Espíritu Santo de su vida para siempre, y estarán vivos cuando venga Jesús, porque a Jesús no le falta mucho tiempo. Trata tú de no ser uno de ellos. Entonces entró, y ahora viene la burla. No cayó ningún diluvio el primer día, el segundo día no cayó ningún diluvio, el tercero, el cuarto, ninguno. Pero en el séptimo día, ahí entonces se puso todo diferente. Comenzaron a verse esas nubes negras que nunca habían visto. Y comenzaron lo mismo. Cuidado, si el anciano tenía razón. Y de pronto las explosiones, los rayos comenzaron a caer. Y a caer gotas de agua grandes. Y creyeron. Pero creyeron cuando ya era demasiado tarde. 7 días tarde. Y eso mismo es lo que sucederá cuando antes de Jesús venir. El Espíritu Santo se va a retirar de la raza impenitente, la raza humana que lo rechazó, y solamente quedará como sello de garantía en el pueblo de Dios. Pero cuando se retire el Espíritu Santo, no es que Jesús va a venir, porque entonces se darán algunos eventos que yo les voy a leer. De manera que Jesús dice algo muy importante, y es que, como fue en los días de Noé. También Jesús dice cómo fue en los días de Lot, en San Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Como fue en los días de Lot, a Sodoma y a Gomorra se le dio oportunidad, a Adma y a Zeboim se le dio oportunidad, y esas 4 ciudades en un solo día Dios la destruyó con fuego y azufre. Dios la destruyó, pero le había dado oportunidad. Por ejemplo, Lot le podía hablar de algo, y le había hablado de algo diferente, de un Dios diferente, pero Dios tuvo que destruirla porque la maldad ya no se aguantaba, pero salvó de ahí a Lot. Así que, ¿cómo blasfemamos? ¿Cómo se blasfemia? Se blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es algo que nos preguntamos y que nosotros todos sabemos. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, aparece un caso de lo que Jesús hace. San Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice que entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Así que con las obras que Jesús estaba haciendo, esto lo llegaba a pensar, a ver si ese era el hijo de David, o sea, el heredero del trono, el Mesías. Versículo 24. Más los fariseos, nótese la reacción diferente. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero ellos no lo decían en la mente. Entonces dice el 25, que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos tenían prueba indubitable de que Jesús venía de Dios. Pero el celo, porque Jesús le arrebataba el liderazgo y la santidad de Jesús, que ellos no soportaban porque ellos eran impíos, lo llevaba a rechazar las obras del Espíritu Santo en esa persona. Por tanto, al rechazar lo que Jesús hacía, estaba rechazando el Espíritu Santo en su vida que le hablaba, y por esa razón ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están, en otras palabras, cometiendo el pecado imperdonable. Porque si yo rechazo a la gente que se encarga de convencerme a mí de pecado, de todo lo que es malo, y llevarme hacia Jesús como mi Salvador, entonces yo no tengo ninguna oportunidad de salvarme. Dice el versículo 28, Jesús señala: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, oiga la sentencia de Jesús, por tanto os digo, versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Así que lo que estoy hablando es del fin de la intercesión del Espíritu Santo. Si te resiste a la voz de Dios mediante el Espíritu, que el Espíritu Santo es Dios también, como dice la Biblia, entonces tú estás condenado a la destrucción. Escucha la voz de Dios. Permite que el Señor haga cambios en tu vida. Pablo, por ejemplo, habla en 1 Timoteo 4:12 de hombres que tendrán la conciencia cauterizada. En el griego, cauterizar, que significa marcado por un hierro candente. A las vacas, por ejemplo, o al ganado que se marcaba con un hierro candente, eso era una estampa. Se calentaba el hierro que tenía el sello del dueño, y entonces le ponían ese hierro a rojo vivo, y ahí lo dejaban marcado de por vida. Pero donde le ponían ese hierro, ese nervio ya no sentía nada. Eso se le llama cauterizar. Y eso sucede cuando una persona, el Espíritu Santo por años ha estado ahí luchando para salvar a esa persona, y la tal rechaza la voz de Dios. Entonces llega el momento cuando el Espíritu Santo lo abandona. Ya no siente nada porque tiene su conciencia cauterizada y ya está condenado a la destrucción. Tú eres de aquello que está en esa situación, ya no siente la voz de Dios. Ten cuidado, estás en peligro. Ten cuidado si es que el Espíritu se ha ido de ti para siempre ya. Ten cuidado, arrodíllate, habla con Dios. Ahora voy a Mateo 24, lo que dice el Señor Jesús con relación a esto, a la obra del Espíritu. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿A qué fin se está refiriendo aquí? No es al fin de aquí de la vida humana, cuando se termine de predicar el evangelio. Recuerden que los pregoneros de justicia, como Noé, que ahora este pueblo de Dios en la tierra, que darán el último mensaje a toda la nación, tribu y lengua, van con el poder del Espíritu Santo. Todos los hombres que hayan querido aceptar a Jesús, entonces habrán escuchado la voz del Espíritu, y todo aquel que rechazó el mensaje de Jesús habrá rechazado el Espíritu Santo. Cuando se le termine a todo predicar este evangelio aquí a la tierra, entonces llega el fin de la intercesión del Espíritu Santo por la raza humana. Solamente queda como sello en la vida de aquellos que entregaron su vida al Señor. Solamente. ¿Y cuándo será eso? Yo no lo sé. Dios nunca ha revelado eso. Entonces vendrá el fin. ¿Y qué sucede entonces cuando llegue el fin? Vamos a ver que en el libro de Apocalipsis, capítulo 15,
capítulo 15, habla del cumplimiento de una profecía. Libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 8, dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿De qué templo está hablando? Del templo del cielo, porque recuerden que aquí en Apocalipsis, capítulo 11, con la 7ª trompeta, versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Cuando se cumplieron los 2300 días o años de Daniel capítulo 8 versículo 14, en el año 1844, el día 22 de octubre, se abrió el lugar santísimo en el cielo, y Jesús pasó entonces a mediar por su pueblo allá, y a comenzar un juicio llamado el juicio investigador por su pueblo, en el lugar santísimo allá, que es el templo de Dios, allá. Entonces, Jesús actualmente está allá, aquí, con el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Pero pronto Jesús terminará y se cumplirá entonces Apocalipsis 15 y 18, que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie pudo entrar hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas. ¿Cómo se puede entender eso? Hay que ir entonces a la Santa Biblia para ver cómo se explica. Por ejemplo, libro de Éxodo capítulo 40. ¿Qué sucedía en los días que Moisés y Aarón ministraban? Y el libro de Éxodo capítulo 40. Mira qué sucede. Pero sucedía día tras día. Versículo 34 al 38. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Nótese que Apocalipsis, la nube también. Cuando el sumo sacerdote estaba ya en el tabernáculo, estaba mediando por el pueblo, y terminaba la obra de mediación, salía. Entonces Dios descendía literalmente en una nube cada día, y mientras estaba ahí esa nube, ahí como señal de que Dios está en su pueblo, el sumo sacerdote ya no podía hacer nada por su pueblo, tenía que haberlo hecho antes. Y eso es lo que sucede. Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, estará allá, está en el santuario celestial. Pero cuando Jesús termine y levante su mano y le diga al Padre: hecho es, o sea que ya haya terminado la mediación por todo, que se haya predicado el evangelio a toda criatura sobre la tierra, entonces Jesús sale. Como sale, ya no hay nadie que va a mediar, se llena de humo, hablando en un sentido simbólico. Pero ¿qué pasa? Voy a Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16, para que ustedes entonces puedan comprender más plenamente qué es lo que dice la Escritura y cómo lo dice. En Apocalipsis 15:8 dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oh, 7 plagas. De manera que cuando Jesús sale, terminó la gracia. Antes de salir, ya no hay nada para nadie. Todos los seres humanos quedan sellados para salvación y para perdición. Entonces habla de 7 plagas. Ahí en el capítulo 16, entonces están las 7 plagas. Las 7 plagas. Cuando Noé estuvo en la tierra predicando y terminó la gracia, que se encerró en el arca, entonces Noé duró 7 días allí, y en el 7º día fue cuando comenzó el diluvio. Así también, cuando Jesús venga aquí a la tierra, en la 7ª plaga, si leemos aquí en capítulo 16, Jesús vendrá aquí a la tierra, pero la 7ª plaga se dará con Jesús aquí en la tierra. ¿A qué viene Jesús? A buscar a sus hijos. Voy a terminar entonces con 2 citas. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Voy a terminar. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Yo estoy transmitiendo en vivo también por Facebook. Es por eso que no puedo terminarle ahora. Capítulo 8, Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Ustedes verán entonces cómo se cumple
la profecía de cuando las plagas caen, después que cae la plaga, y entonces se da algo interesante. Tengo aquí Amós 8, versículo 11 y 12. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Ese día, cuando se cierre la oportunidad de salvación de los hombres, cuando se retire el Espíritu Santo de la tierra, entonces a partir de ese momento que comienza la plaga, se le va a producir algo en la mente de los seres humanos, de los que rechazaron a Dios. Y entonces se comenzarán a darse cuenta de que los que predicaban los hijos de Dios era la verdad, y andarán buscando a quien le predique y quien le resuelva su problema, o quien lo lleve al Señor. Pero el Espíritu Santo se habrá retirado y ya no habrá oportunidad para los seres humanos impenitentes. Termino entonces con esta cita, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30 debe quedar en la mente de cada uno de ustedes, hermanos míos. Dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Así que el apóstol Pablo está diciendo claramente que yo debo tener mucho cuidado con entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece cuando yo peco, cuando yo me resisto a oír la voz de Dios y a obedecerle. Hermano mío, amigo, ten mucho cuidado. No entristezca al Espíritu Santo, porque puede ser que por tanto tiempo tú estés entristeciendo, resistiendo a oír la voz de Dios, que se retire de ti para siempre. Pero aquí dice Pablo que con ese Espíritu Santo tú fuiste sellado para la redención. Cuando Jesús venga, todos los que han de irse con él al cielo tendrán ese sello en su frente, un sello invisible, que es el sello del Espíritu Santo. Pero ese sello mostrará la santidad de cada uno de los que esperan a Jesús. Tendrán el nombre de Dios en su frente. Se levantarán todos aquellos que murieron en Jesús, y también los que estén vivos y se irán con él. Yo te pregunto, ¿tú quieres irte con Jesús cuando él venga? ¿Tú quieres irte de verdad? Dale la oportunidad al Señor en tu vida, en tu corazón. Si es así, que Dios te bendiga y te guarde siempre. Te habló como siempre tu hermano Samuel.